El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Llegamos ahora a la novena parte de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11, en el que estamos profundizando el importantísimo tema acerca de la fe. Los versículos 1 al 3 nos dan la definición de lo que es la fe, no como una emoción, un sentimiento o una actitud positiva fuerte, sino más bien como certeza, seguridad y convicción firme de algo que se espera, que no se ve, pero que está basado en argumentos reales, objetivos y comprobables. Es decir, la fe es racional. Y luego de pasar por las evidencias comprobables de la existencia del único Dios vivo y verdadero, en el versículo 3, se nos nombran los hombres y las mujeres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en el lugar correcto, es decir, en la promesa de Dios de una justicia perfecta para ellos. De estos hombres y mujeres ya hemos hablado entonces de Abel en el versículo 4, vimos a Enoc en el versículo 5, vimos a Noé en el versículo 7, luego entramos a Abraham, versículos 8 al 10, y Sara, versículos 11 al 12. Ellos tuvieron una fe que miraba hacia adelante, aferrada solamente sobre la base sólida de la palabra de Dios, que esa es una de las características que vimos versículos 11 y 12. Y aún a pesar de no tener una visión clara del futuro, esa fe verdadera siempre estuvo y estará en la boca de todo creyente, porque naturalmente estará en el corazón de todo creyente. Versículos 13 y 14. Y esa fe será fiel y perseverante a las promesas de Dios, porque se alimenta de la palabra de Dios. Versículo 15. Y porque Dios es fiel en cuidar y en perseverar esa fe que se enfoca o se resguarda en Él. Es Dios quien toma esa fe, la cuida, la protege, es decir, la fe correcta tendrá el respaldo de Dios, versículo 16. Ahora vamos a pasar a los versículos siguientes, versículos 17 al 19, para mirar otras características más de esta fe verdadera. Nos dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí vemos la siguiente característica de la fe correcta. La fe correcta es probada por Dios. Este argumento derriba la falsa doctrina de la prosperidad que asegura que si alguien está pasando por pruebas, dificultades, adversidades, enfermedades y dolencias, es porque Dios no está con esa persona. Tales personas afirman que los sufrimientos y las penas se deben a que esa persona no tiene fe, que esas calamidades son una muestra de que no tienen la bendición de Dios. Estas personas aseguran y dicen que la enfermedad es ilegal en el cuerpo de una persona que está sirviendo a Jesucristo, y que si alguno se enferma es porque no tiene al Señor, ya que como lo dice el Salmo 103, versículo 3, el Señor es el que sana todas las dolencias y las enfermedades. Ese es el argumento de muchos falsos pastores. Pero aquí viene la lógica para estos lobos pastores. Si ese versículo del Salmo 103, versículo 3, dice que Dios nos sana de todas nuestras dolencias, entonces es directamente absurdo asegurar que un creyente no se enferme, porque para que Dios nos sane debemos estar enfermos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: el doctor no viene o el médico no viene a sanar a los que están bien, a los que están sanos. El médico va a sanar a los que están enfermos. El que no está enfermo no tiene que ser sanado. Si Él quiere que le conozcamos en nuestra vida como el Dios sanador, entonces Él va a permitir que nos acoja alguna enfermedad. Y así hemos visto muchos casos de muchos hermanos, creyentes fieles, que tienen que pasar por enfermedad. Eso sin decir también que obviamente estamos en un cuerpo que tiende a morir y que va a ser afectado por las dolencias y por la entropía de este mundo. Entonces puede usted ahí darse cuenta lo absurdo de esa falsa doctrina.
asegurar que realmente si alguien está enfermo, si pasa pruebas, si pasa dificultades, es porque Dios no está con él. Por otra parte, el mismo Señor nos dijo que todo el que le dé la espalda al mundo para seguirlo a él, recibirá aflicción de parte del mundo, así como lo hicieron con él, lo dijo en Juan 16:33. Y si de ser probados por Dios se trata, tenemos también que tener en cuenta que hasta el mismo Señor Jesucristo fue probado en el desierto, con la única diferencia de que nuestro Señor nunca pecó. Así también todo verdadero creyente, a causa de su fe en Jesucristo, ha de pasar por menosprecios, por rechazos, por parte de las personas de este mundo, y ha de ser llevado por Dios a su propio desierto, en donde su fe sea probada. Y esas pruebas siempre conllevan dolor. Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina o prueba no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, para los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Vosotros os alegráis en vuestra salvación, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, atención a esa frase, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, ahí está la fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, aquí el apóstol Pedro está diciendo, ustedes han depositado su fe en Jesucristo, no lo han visto, y sin embargo estás esperando esa salvación de vuestras almas que vendrá al final de todo. Vuestra fe tiene que ser probada. Es justamente ahí, en ese desierto, en esa prueba, donde aprendemos a depender de Dios, experimentando el sustento de la gracia de Dios y somos transformados por Dios para ser usados por Él. Por eso cuando estemos pasando por una prueba dura, no busquemos la salida fácil. No busques el pare de sufrir. No pidas ser sacado de esa prueba. Pide más bien ser fortalecido por el Señor en esa prueba. Prepárate más bien a estar dispuesto a conocer lo que Dios hará en ti en medio de esa prueba. Todo hombre siempre experimentará sufrimiento en este mundo, sea creyente o no. No pretendas que por ser cristiano no vas a sufrir en este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Para el convertido, para el justo, para el que es salvo, para el que tiene la fe verdadera, Dios le envía calamidades, dolores, desgracias, enfermedades y pruebas para pulir su carácter y hacerlo más humilde, más noble, más dócil, más útil en sus manos y para premiarlo en la eternidad, porque es lo que Él promete. Y para el que no es convertido, para el que no es justo, para el que no tiene la salvación, esas dificultades, esos dolores, calamidades, enfermedades y pruebas son para que acuda corriendo a Dios en busca de su perdón y su salvación, ahora que la gracia está accesible para todos, ahora que el Señor tiene paciencia. Con esto vemos que todo lo que Dios hace y permite en la vida de los hombres tiene siempre el mismo propósito, el mismo único propósito. No se trata de nosotros, se trata de Él, que Él sea reconocido, que Él sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Porque si el perdido acude a Dios en busca de salvación y si el creyente se perfecciona en las manos de Dios, el resultado final siempre será que la gloria sea ¿para quién? Para Jesucristo, que Él sea glorificado. Habiendo entendido esto, habiendo puesto esto como base, habiendo entendido que todos debemos ser probados, veamos entonces ese caso en Abraham. Pasemos a mirar qué es lo que sucedió con Abraham. La prueba de la que nos habla este pasaje de Hebreos 11 se encuentra en Génesis capítulo 22. Ahí es donde se nos habla de un sacrificio que no se efectuó. Dios primero le promete a Abraham que tendrá una descendencia numerosa, incontable, numerosa, y ahora le pide que le ofrezca en sacrificio a ese único hijo que tiene y que él le ha dado cuando era imposible para Abraham y para Sara
en su humanidad. Dios mismo detuvo ese sacrificio cuando Abraham bajó su mano empuñada contra el muchacho y lo detuvo porque solamente Él, solamente Dios sería quien daría a su propio Hijo en sacrificio para reconciliarnos a los pecadores con Él. Por eso es que también es el más importante argumento por el cual Dios mandó aniquilar a todas estas naciones paganas del Antiguo Testamento, de los antiguos tiempos, adoradoras de Baal y de Moloch, quienes ofrecían en sacrificio a sus hijos primogénitos para que se quemaran vivos en las manos ardientes de estos ídolos hechos en piedra y en bronce. Algunos manuscritos antiguos añaden que habían sonidos de tambor en estos sacrificios, en estos ofrecimientos que ellos hacían, y que estos ruidos de tambor, estos golpes de tambor se hacían cada vez más fuertes cuando el bebé era quemado vivo en las manos de estos ídolos, para impedir que los llantos de estos niños llegaran a oídos de sus padres. De hecho, se considera que el nombre Tofet, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, y en Jeremías 7, Tofet es el lugar cercano a Jerusalén donde estos israelitas sacrificaban a sus niños al dios Moloch. Este nombre Tofet deriva del hebreo Toph, que significa tambor. Un argumento para que tengamos una idea de cuán terrible eran estos sacrificios. Entonces, solamente Dios sería quien daría a su propio Hijo en sacrificio para reconciliarnos con Él. Muchos quieren recibir la promesa de Dios, pero ¿cuántos quieren recibir el proceso? Mire ese pasaje, por favor, conmigo. Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermosa promesa, ¿no les parece? Esta promesa de Dios es solamente para los suyos. Y la promesa es que Él estará ahí con ellos en el proceso de la prueba. Y es que hay atributos de Dios y una revelación de la gloria de Dios tan especial que solamente se puede conocer en el desierto, en la prueba, en el proceso de frustración y en la perturbación de nuestra vida. Ahí es el único lugar donde se conocen atributos y la gloria de Dios de forma especial. El Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y si nosotros evitamos la tribulación, vamos a evitarlo a Él en medio de la tribulación. Su nombre es Jehová Samá. El Señor está presente. El Señor es mi compañero. Ezequiel 48:35. La presencia del Señor en el Antiguo Testamento estaba limitada solamente al tabernáculo o al templo. Pero para nosotros hoy, mis hermanos, es accesible todos los días por medio del Evangelio. Tenemos acceso al Señor por medio del Evangelio. Lo dijo el Señor Jesucristo al establecer la gran comisión en Mateo capítulo 28. Él dice: id, predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? El Evangelio, la verdad con la que somos salvos, predicadla. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para los salvos y para los redimidos que amamos al Señor, Él estará presente en todo momento, mayormente en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestras adversidades, para revelarse en ellas. El soberano Dios sostiene la salvación del que ha creído y sostiene la fidelidad del creyente en medio de los conflictos de la vida. Judas capítulo 1 versículo 24. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él se goza de limpiarnos. Mis hermanos, ninguno de nosotros hubiera conocido a Jehová Rafa, el Dios que sana, sin haber pasado por esa enfermedad.
Ninguno de nosotros hubiera conocido a Jehová Jireh, el Dios que provee, sin haber pasado por esa necesidad. Ninguno de nosotros conocería a Jehová Sidkenu, el Dios de nuestra justicia, sin haber pasado por esas situaciones injustas. Nosotros no podríamos conocer a Jehová Shalom, el Dios de paz, sin haber pasado por situaciones angustiosas que nos perturben, sin haber pasado por momentos de angustia por nuestro pecado. No conoceríamos a Jehová Rohí, Dios es el pastor, sin haber pasado por esas situaciones de vacío y de soledad. No conoceríamos a Jehová Jail, Jehová mi fortaleza, sin haber pasado por esa situación de debilidad. Y no conoceríamos a Elohai Selishot, el Dios de perdón, sin haber pasado por la opresión y la angustia de nuestros pecados y haber sido limpiados por el Señor de esos pecados. Así que es bueno para el creyente ser afligido, porque ahí es donde más conocemos la gloria de Dios, tal como la conoció Abraham. Por eso, agradecerle al Señor por ese proceso y por esa prueba, por lo que estás atravesando, es lo mejor que podemos hacer nosotros, porque es en medio de la prueba, es en medio de la dificultad donde conocemos más al Señor. Mis hermanos, es imposible crecer y llegar a ser maduros en la fe cristiana sin pruebas. No vas a vivir una vida cristiana sin pruebas, y esas pruebas vendrán en cualquier ámbito. Y atención a esto, vendrán en cualquier ámbito, incluido y mayormente dentro de la iglesia. Fíjate bien, por favor, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, conforme vamos conociendo al Señor, nos vamos alejando del mundo, nos vamos alejando de las personas del mundo, porque se supone que ya no participamos con ellas en todo lo que hacen, cosas con las que no podemos participar con ellos, pero a la vez nos vamos involucrando en una iglesia, en un grupo, en una congregación, y vamos conociendo a otros hermanos, y vamos creciendo en nuestro grupo de hermanos con Cristo. Nuestro grupo de hermanos creyentes va creciendo, y pensamos que las pruebas vendrán solamente de los de afuera, de los que nos odian o los que nos aborrecen, mas no de los de adentro. Y nos llevamos una tremenda decepción cuando nos damos cuenta que Dios está usando precisamente a tus mismos hermanos de la congregación, a tu mismo vínculo familiar espiritual, para probarte y para pulirte. Proverbios 27:17, ¿qué dice? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se saca filo. Si un cuchillo no está bien afilado, aún sería siendo cuchillo, solo que menos eficaz, solo que menos útil. Por eso hay un beneficio mutuo en el roce de dos láminas de hierro. Sus bordes se hacen más afilados y así son más eficientes luego en su tarea de cortar y de rebanar. Y de la misma manera, todos nosotros vamos a tener roces, conflictos, enfrentamientos con nuestros hermanos, con sus diferencias, y así es como nosotros nos aguzamos, nos afilamos mutuamente, siendo cada vez más conformes al carácter de Cristo y siendo cada vez más eficientes en el ministerio. Ese ministerio que el Señor nos ha asignado a cada uno. El Señor entonces trabaja con herramientas bien afiladas. El Señor tiene herramientas finas. Lo que muchos perciben hoy como comunión en la iglesia se centra solamente en la comida y en la diversión mutua, en la felicidad mutua. Nunca están pensando en afilarnos, exhortarnos, corregirnos mutuamente unos a otros con la palabra de Dios. Miren por favor, 2 Corintios 13:11, comienza diciendo, hermanos, ¿a quién está hablando? A creyentes, a la iglesia, a los que son hermanos. Primero, regocíjense, estén contentos, estén alegres, tengan gozo. Nuevamente, ¿quiénes deben regocijarse? Los creyentes, la iglesia. ¿Con quiénes? Entre nosotros. Es un regocijaos mutuo. Segundo, sean perfectos. Es decir, busquen la perfección en su vida, busquen su restauración, permitan que se los corrija.
Permita que se les llame la atención. ¿Y cómo vas a ser restaurado con tus hermanos si no has tenido un conflicto con él o con ella? ¿Cómo vas a ser corregido o cómo vas a tener un buen filo si no eres aguzado con tus hermanos? ¿Cómo vas a ser confrontado con tus imperfecciones de carácter si no tienes a nadie que te las resalte? Tercero, y estoy hablando no solamente dentro de la iglesia, por favor, ¿no? Estamos hablando entre hermanos, o sea que esto involucra también nuestra familia, si es familia cristiana. Estoy hablando de maridos con sus esposas, esposas con sus maridos, padres con sus hijos, hijos con sus padres, como suele hacer también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Estoy hablando entre los hermanos de la iglesia, estoy hablando para tíos con sus sobrinos, sobrinos con sus tíos, entre primos, entre hermanos de sangre y entre hermanos de congregación, entre hermanos de Cristo, creyentes. Tercero, confórtense. Otras versiones, consuélense, anímense, maduren, dice otra versión. ¿Y cómo esperas recibir consuelo si tu orgullo no te permite compartir tus dolores con tus hermanos? ¿Cómo voy a consolar si no tengo empatía por mi hermano o por mi hermana para ponerme yo en sus zapatos, comprender el dolor que esta persona está viviendo y sufrir con él o con ella para darle por lo menos un abrazo? Cuarto, sean de un mismo sentir. Sientan lo mismo. Pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo si somos cobardes y le tenemos miedo a los conflictos? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si antes no nos escuchamos, si antes no escuchamos los puntos de vista diferentes de la otra persona? Quinto, y vivan en paz. ¿Y cómo voy a vivir en paz si antes no he tenido un conflicto o una guerra? Cuando vivimos en el gozo de la salvación de Dios, nos perfeccionamos, nos confortamos, nos ponemos de acuerdo y vivimos en paz. Y entonces, atención, el Dios de amor y de paz estará con nosotros. ¿Sabes qué es lo que eso significa? Que Él estará ahí en ese proceso, con nosotros. Dios no va a usar a creyentes que no han sido entrenados en el valle del sufrimiento. Todos somos edificados por Dios, todos somos unificados por Dios, todos somos fortalecidos por Dios, todos somos afilados por el Señor dentro del cuerpo de Cristo. Eso no es para incrédulos. Ese versículo es para creyentes. Ahora bien, retomemos. Estamos viendo que la fe verdadera no es una simple emoción, un sentimiento, una actitud positiva fuerte, sino certeza, seguridad, convicción firme de algo que se espera y que no se ve y que está basado en argumentos reales objetivos. ¿Cuál fue el argumento objetivo? ¿Cuál fue el argumento base para que Abraham estuviera dispuesto a matar a su hijo y a ofrecerlo? Versículo 19, por favor. Ahí nos da la respuesta. Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Abraham creía en la doctrina de la resurrección. Algo muy importante que los estudiosos de la Torá deberían tener en cuenta como profecía en referencia con el Mesías, que se cumplió al pie de la letra en el Señor Jesucristo. Pero como ellos no lo ven, porque como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:14, tienen un velo delante de sus ojos que no les permite ver esas verdades, pero que les es quitado por Cristo cuando aceptan el Evangelio. Ahí lo tienen, por eso es que no lo pueden comprender. Y no sabemos de qué forma, no sabemos qué tanto sabía Abraham sobre la resurrección, qué tanto le reveló Dios de eso, pero Abraham tenía la suficiente información. Él tenía la información necesaria para tomar una decisión y decidió creerle a Dios. De tal manera que confiaba en que si Dios ya le había dado un hijo en su vejez y en su disfuncionalidad, y además de eso se lo dio en la vejez y en la esterilidad de su esposa Sara, entonces él estaba seguro que si sacrificaba a Isaac, Dios lo resucitaría. ¿Por qué? Porque él sabía que su enorme descendencia vendría de ese hijo que le dio el Señor, Isaac.
versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él estaba seguro de que el Señor lo que iba a hacer era resucitar a su hijo, porque lo sabía, porque el Señor se lo había revelado. En eso se basó en que Dios le había dado una promesa, le dio un hijo en su vejez y dijo, no hay otra opción. Y oh maravillas del Señor, cuando nosotros ponemos los ojos por un lado de la alternativa, el Señor nos sorprende por uno completamente diferente. Él no esperaba que Dios detuviera su mano y le dijera, quieto ahí, ya he probado tu fe, ya sé que me amas. Y luego de la prueba, con esa acción de levantar a Isaac de ese altar de sacrificio para reemplazarlo por el carnero que Dios le dio a cambio, se tomó entonces como una resurrección figurativa. Versículo 19, segunda parte. Fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Isaac ya estaba sentenciado a muerte. Él ya estaba sentenciado a morir. ¿Lo ves? Ahí están los dos pilares de la salvación profetizados por Abraham: sacrificio y resurrección de Cristo. Y vemos que esa fe de Abraham fue una fe obediente a Dios, basada en argumentos objetivos reales, pero además hay otro aspecto en esa fe de Abraham que no debemos dejar pasar y está implícita ahí, mis hermanos. Permítanme remover un poco esos versículos y mostrarles de forma inferencial cómo nos sorprende el Señor con otra enseñanza más, otra característica más de la fe verdadera. La fe verdadera, la fe correcta, Dios la prueba para que sea madura, más fuerte, más firme y que sea de testimonio fiel para que otros hombres vengan a Dios y se salven. Y en ese aspecto, las pruebas son proporcionales al grado de madurez espiritual de cada creyente. Dios nos pondrá pruebas acorde con nuestras capacidades para soportarlas. Dios no nos va a poner pruebas que no podamos resistir. Lo dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios mismo les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Algunos de ustedes tal vez se extrañe de que he reemplazado la palabra tentación por la palabra prueba, y eso se debe a que en el original griego esta palabra, pirazzo, no solamente significa tentación, también significa examen o prueba. Y esa es la mejor traducción para este pasaje. No es tentación, es prueba, porque de esa manera va de la mano y no contradice lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14, que asegura que Dios no tienta a nadie. Dios sí nos puede probar. Lo que Dios le pidió a Abraham no se lo pidió a otro. En ninguna parte volvemos a ver que Dios le haya pedido a alguien que le ofreciera en sacrificio a su hijo. Hay un caso de un personaje que se apresura a ofrecerle a Dios a aquella persona que salga a recibirle después de su viaje. Pero eso no fue lo que Dios le pidió. Sin embargo, esa prueba de Abraham debía haber sido un pilar firme que otros tomaran como ejemplo de la fidelidad de Dios. De hecho, está en Hebreos porque es un pilar firme, es un testimonio para los creyentes hebreos de que Dios responde, de que no deberíamos dudar de Dios. Y eso lo podemos ver con el mismo Isaac, ya que muchos años después nos dice Génesis capítulo 25, versículo 21, que Isaac le oró y le rogó a Dios por una descendencia, ya que su mujer Rebeca era estéril. ¿Por qué está preocupado Isaac? ¿Por qué Isaac le está orando al Señor? ¿Es que acaso se había olvidado la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham, de que a través de él, de Isaac, Dios le daría una gran descendencia? ¿Ya se le olvidó lo que Dios había hecho con él en el monte Moriah? Es natural que Isaac se preguntara, ¿por qué Dios se tarda tanto en responder? ¿Por qué no me da una descendencia?
Y además de eso, ¿cómo es posible que Dios permita que mi mujer sea estéril? ¿Cómo puede Dios permitir que Rebeca sea estéril y decirme que me va a dar una descendencia? Algo no encaja bien ahí. Efectivamente, hay algo que no encaja bien ahí, y eso que no encaja bien es la fe de Isaac, que también debía ser probada para que fuera madura y sólida como la de su padre Abraham. Eso era lo que no encajaba. Dios iba a probar la fe de Isaac también. Y ahí lo tiene. Dios es un Dios personal. Trata con cada uno de sus hijos de manera personal, porque la fe es la respuesta personal que cada uno de nosotros le damos a Dios. Y como es personal, por eso también, aunque esas pruebas se parezcan o sean similares entre nosotros, esas tienen un enfoque personal para cada uno de sus hijos, según la voluntad y el propósito que Dios tiene destinado para los suyos. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tan madura es nuestra fe? ¿Estás pasando por desiertos, afrontando pruebas? ¿Estás buscando y pidiendo salir de esas pruebas? ¿Te estás negando a ser probado o a ser probada y pasar por alto el privilegio de experimentar la gracia y el poder de Dios sosteniéndote en esas pruebas? La fe correcta es la fe que le cree a Dios, porque está apoyada sobre la base sólida de su palabra e inicia con el Evangelio. En el momento en el que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, abandonamos nuestros pecados presentes y ponemos nuestra confianza, es decir, creemos, nos aferramos, nos apropiamos de su justicia efectuada en la cruz del Calvario sobre su Hijo sacrificado por nosotros, ahí es donde comienza. Lo que Dios no le permitió hacer a Abraham, Él lo hizo sobre su Hijo en el Calvario. Génesis 22 no solamente nos enseña sobre la fe de Abraham. Aquí Dios nos revela un aspecto muy importante de su naturaleza. Él no solo detuvo a Abraham de matar a su hijo porque se manifestó su amor y su fe por Dios, sino porque el único ser que ofrecería a su propio hijo en sacrificio sería únicamente Dios. Y esa profecía la cumplió fielmente en el Calvario. Llegada la hora y muchos años después, en el tiempo del Señor, sobre otro monte, sobre el monte Calvario, así como Abraham lo hizo con Isaac, Dios el Padre puso sobre los hombros de su Hijo perfecto la madera donde habría de ser sacrificado. Y así como ese sumiso joven Isaac, el Hijo de Dios se sometería por amor a su Padre, y atención, el Hijo daría voluntariamente su vida, pero a la vez el Padre mataría a su Hijo para ejercer sobre él su justicia por nuestros pecados. El cuchillo que no clavó Abraham sobre su hijo Isaac, ese cuchillo de doble filo que Abraham no lo enterró en su hijo, Dios el Padre lo tomó y lo clavó en el alma de su hijo inocente. Ese cuchillo divino con esos dos filos, la ira de Dios y la justicia de Dios, le trajo dos muertes al hijo. La muerte física, de la que todo el mundo habla y en la que todo el mundo se enfoca, pero también la muerte espiritual, la que casi nadie ve. El desgarro de su alma de la unidad familiar divina con el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el misterio encerrado en esa prueba de Abraham. Una profecía que hoy nos ha sido revelada a nosotros y anunciada por el Espíritu Santo a través del Evangelio, tal como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 12. Y ahora, por la revelación perfecta de Dios, es que nosotros comprendemos perfectamente por qué Dios le pidió a Abraham que le ofreciera su único hijo. Claro que sí, fue un testimonio de fe. Pero les pregunto, hermanos, ¿no había sido probada la fe de Abraham antes? ¿No había sido justificado por la fe Abraham antes de que le pidiera que ofreciera a su hijo? Por supuesto que sí. Este era un argumento importante, esta es una base importante, es un testimonio básico para todo verdadero creyente y por eso el autor de Hebreos lo resalta aquí. La relación y los calificativos de Abraham como padre ofreciendo a su amado hijo.
la misma de Dios el Padre ofreciendo a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no debemos nunca perder de vista el enfoque correcto. El acontecimiento de Abraham con Isaac no solamente era una prueba de fe, sino que era el más glorioso anuncio de Dios de lo que Él haría un día por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados y de nuestra condenación eterna. Con este acto de obediencia, Abraham se convirtió en el profeta de Dios que anunció el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Así, de esta manera, mis hermanos, hasta aquí tenemos entonces que la fe correcta es la fe que le cree a Dios porque está apoyada sobre la base sólida de la palabra de Dios. Versículos 11 y 12. Es una fe que estará en la boca de todo verdadero creyente. Versículos 13 al 14. Es una fe que siempre será fiel a las promesas de Dios y será perseverante. Versículo 15. Porque esa fe correcta tendrá el respaldo de Dios, es decir, tendrá el apoyo, el cuidado de Dios. Versículo 16. Y es una fe personal que será probada por Dios para que sea madura, más fuerte, más firme, de testimonio fiel, para que otros acudan a Cristo para salvación. Versículos 17 al 19. ¿Es esa nuestra fe? ¿Es esa nuestra oración al Señor para que así sea? Que Él esté moldeándonos para que tengamos la fe correcta para Él. Oremos y demos gracias a su nombre. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.